Tema 33. Delitos contra la administración pública, primera parte. En estos delitos se protege el buen funcionamiento de la administración pública a todos sus niveles. Se trata de delitos especiales propios, ya que el sujeto activo ha de ser autoridad o funcionario público. En el delito de prevaricación se dicta resolución arbitraria e injusta en asunto administrativo. Ha de ser a sabiendas, es decir, que el autor es consciente que la resolución que dicta es contraria a derecho. A veces surgen problemas entre el ilícito penal y el ilícito administrativo. En el abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos, el sujeto toma esta posición con el propósito de no impedir o no perseguir cualquier delito en los que tiene el deber de actuar. Y por su parte, en la desobediencia, la autoridad o funcionario público se niega de forma clara a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o de la autoridad superior que son correctas. En la denegación de auxilio, el funcionario se niega a prestarlo a la Administración de Justicia u otro servicio público a pesar de ser requerido por la autoridad competente. También se comete el delito cuando el requerimiento es a responsable de la fuerza pública o agente de la autoridad. Se contempla la negativa a prestar auxilio a petición de un particular para evitar un delito contra la vida de las personas, siempre que por razón de su cargo esté obligado a intervenir. El bien jurídico protegido en estos delitos básicamente es el buen funcionamiento de la administración pública en todas sus esferas. Aunque el sujeto activo del delito son las autoridades y funcionarios públicos, se trata de un delito especial propio. Sin embargo, hay otros delitos cometidos por autoridades y funcionarios públicos fuera de este título 19, como son las torturas de los artículos 174 y siguientes, sobre la ordenación del territorio del artículo 320, el patrimonio histórico del artículo 322, contra recursos naturales y medio ambiente del artículo 329, discriminación del artículo 511.3, delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales de los artículos 529 y siguientes. Y de otra parte, en el título 19 se incluyen delitos cometidos por los particulares en los artículos 414.1, 416, 418, 424, 429 y 440. Dispone el artículo 24 del Código Penal: 1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Tendrán también la consideración de autoridad los funcionarios del Ministerio Fiscal y los fiscales de la Fiscalía Europea. 2. Se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Nos encontramos ante delitos que solo pueden cometer las autoridades o funcionarios públicos, salvo alguna excepción que se especificará en su momento, por lo que estamos ante delitos especiales que pueden ser propios e impropios, según que el sujeto activo tenga que ser necesariamente un funcionario o la condición de tal signifique un tratamiento penal más severo que si realizase el hecho un particular. Dentro de los propios se pueden distinguir comunes o especiales, según que el delito pueda ser cometido por cualquier funcionario o solo por una clase determinada, como sucede con la prevaricación judicial del artículo 446.
Se plantea el problema de la doble incriminación, pudiendo violarse a veces el principio non bis in idem. El derecho penal, no respetando el principio de intervención mínima, criminaliza conductas de los funcionarios que debían resolverse en vía administrativa, si bien su régimen disciplinario tiene sanciones a veces más duras que el derecho penal. El derecho penal no puede invadir el derecho administrativo, sino en los supuestos límite, respetando el principio de intervención mínima. Comenzamos con prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Apartado 1. Prevaricación. Se castiga en el artículo 404 a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena es inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Los requisitos que se exigen en el tipo son que se dicte resolución arbitraria en un asunto administrativo, que sea injusta y que se dicte a sabiendas. Hay zonas de difícil delimitación entre la ilegalidad administrativa que corresponde resolver a la jurisdicción contencioso-administrativa y los supuestos más graves a la legalidad que entran en la esfera penal. En cuanto a la injusticia, es muy difícil de apreciar lo que es injusto. Téngase en cuenta que hay resoluciones que se modifican por el órgano superior al que se acude en recurso. El derecho es discutible y con frecuencia cabe más de una interpretación. La resolución ha de ser dolosa, que se aprecie con facilidad que está mal dictada y sea palmariamente contraria al derecho, clara y manifiestamente injusta, pues en caso de duda el derecho penal debe ceder a la sanción que correspondería al derecho administrativo. La situación hay que valorarla en cada caso, sin olvidar que el derecho penal ha de intervenir en el último extremo. Respecto del arbitrario, según el diccionario de la lengua, equivale a acción contraria a la razón, a la justicia o el derecho. La resolución ha de ser en asunto administrativo. La prevaricación en asuntos judiciales, que únicamente pueden cometer jueces y magistrados, se contempla en el artículo 466. Solo es punible la conducta dolosa con dolo directo, pues así se desprende de la referencia que se hace en el texto legal a sabiendas, aunque con respecto al dolo eventual cabe plantearse que, al haberse despenalizado la forma imprudente, podría entrar en juego el dolo eventual. La consumación tiene lugar con el acto material de perfeccionarse la resolución, sin que sea necesario que produzca uno u otros efectos, lo que podría dar lugar a un concurso de delitos. Es posible también la tentativa. Las que participen en el delito no siendo autoridad o funcionario público responderán como inductores, cooperadores necesarios o cómplices, pues estamos ante un delito especial en donde la autoría solo es posible para autoridades o funcionarios públicos. Para los partícipes que no son funcionarios ni autoridad pública, se les ha venido aplicando una atenuante por analogía. Es posible también la comisión por omisión. Cabe la comisión de este delito en el seno de los órganos colegiados cuando se resuelva sobre cuestiones en las que concurran los elementos del delito. No responderán los miembros que se abstuvieran o votaran en contra de la resolución aprobada. Apartado 2. Nombramientos ilegales. Se castiga en el artículo 405 a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello. La pena es multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años.
Se equiparan las conductas de proponer, nombrar o dar posesión y la autoridad o funcionario público es el sujeto activo del delito y ha de actuar en el ejercicio de sus funciones y a sabiendas de su ilegalidad. Si actúa por error, la conducta sería impune y lo mismo si lo hace sin tener competencia para ello, sin perjuicio de que pueda cometer otro delito o quedar sujeto a la correspondiente sanción administrativa. Solo es punible la comisión dolosa, pues el sujeto ha de ser consciente de su actuación ilegal. Por cargo público ha de entenderse el de funcionario público, así como el del personal laboral que queda incorporado a un sector de la administración pública. La consumación se produce con el acto de proponer, nombrar o dar posesión para el ejercicio de un determinado cargo público sin la concurrencia de los requisitos que exige la ley. También es posible en este caso la tentativa. Apartado 3. Aceptación de nombramiento legal. Se castiga en el artículo 406 a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. La pena es multa de 3 a 8 meses. Para la consumación del delito, el sujeto ha de conocer que no reúne los requisitos para ser propuesto, nombrado o tomar posesión. Pasamos al abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. Apartado 1. Abandono del destino. Se castiga en el artículo 407.1 a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los títulos 21, 22, 23 y 24. La pena es prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años. Sujeto activo del delito ha de ser una autoridad o funcionario público, mientras que el sujeto pasivo es el Estado, al que corresponde la persecución de los delincuentes. Los elementos del delito son abandono del destino y, para no impedir o perseguir, los delitos comprendidos en los títulos del 21 al 24. Los delitos tipificados en el título 21 del Código Penal son delitos contra la Constitución, en el título 22 son delitos contra el orden público, en el título 23 son delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, y en el título 24 son delitos contra la comunidad internacional. Ha de tratarse de una autoridad o funcionario que tenga la obligación de impedir o perseguir los referidos delitos y no cometerá delito la autoridad o funcionario público que no tenga tal deber. Solo cabe la conducta dolosa, pues el sujeto ha de ser consciente de que el abandono del destino lo hace con propósito de no impedir o no perseguir los delitos indicados. Es posible el dolo eventual cuando el sujeto abandona el destino ante la posibilidad de que tenga que impedir o perseguir un delito, aceptando la situación si llega a producirse. No basta el simple retraso, salvo que sea doloso. La consumación tiene lugar en el instante del abandono de destino con la indicada finalidad de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos indicados. No es necesario que se produzca ningún resultado, pues estamos ante un delito de mera actividad. Cabe la tentativa cuando el sujeto que toma la iniciativa de abandonar a alguien no se lo permite. El abandono de destino ha de ser para no impedir o perseguir cualquier otro delito que no sea de los comprendidos en los títulos 21 al 24, y hay que incluir los delitos tipificados en la legislación penal especial siempre que tengan el deber de impedirlos o perseguirlos. La pena es inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. El abandono del destino será con la finalidad de no impedir o perseguir delitos.
En cuanto al abandono del destino para no ejecutar penas, tiene lugar, según dispone el artículo 407.2, cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente. La pena es inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Estamos ahora en una fase posterior, pues existe una condena y la conducta de la autoridad o funcionario público va encaminada a que no se haga efectivo su cumplimiento, no importando que más tarde se ejecute la condena por orden de otra autoridad o funcionario. Apartado 2. Omisión del deber de perseguir delitos. Se castiga en el artículo 408 a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. La pena es inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Estamos ante un delito de omisión. La conducta se extiende a la no persecución intencionadamente de los delitos o sus responsables, tanto de los recogidos en el Código Penal como en la legislación penal especial. Es un delito que no requiere resultado posterior y la referencia expresa a intencionadamente excluye el dolo eventual. Tanto los jueces de instrucción como la Policía Judicial y el Ministerio Fiscal tienen la obligación de intervenir en cuanto tengan noticia criminis de un hecho que pueda ser delictivo. Apartado 3. Abandono colectivo de un servicio público. Se castiga en el párrafo primero del artículo 409 a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público. La pena es multa de 8 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Nos encontramos ante situaciones de huelga no autorizada o similar. Las conductas tipificadas son promover, dirigir u organizar el abandono colectivo, siempre que el abandono sea de un servicio público y manifiestamente ilegal, lo que no será fácil de precisar en algunos casos. La consumación del delito se produce con las referidas actividades sin que sea necesario que se consiga el propósito del abandono colectivo. Se castiga en el párrafo segundo del artículo 409 que a las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, será penado con multa de 8 a 12 meses. Continuamos con la desobediencia y denegación de auxilio. Apartado 1. Desobediencia. Se castiga en el artículo 410.1 a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. La pena es multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. La negativa abierta supone la oposición directa, clara y contundente a no cumplir lo que la autoridad o funcionario tiene el deber de hacer. Cabe también la conducta omisiva. No cometerá delito la autoridad o funcionario público cuando el incumplimiento sea por error o negligencia. En cuanto a las resoluciones judiciales, según el artículo 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones de los jueces y tribunales se denominan providencias, autos y sentencias. No habrá obligación de cumplir lo ordenado por la autoridad superior si las resoluciones, decisiones u órdenes no revisten las formalidades legales ni han sido dictadas por el superior dentro del ámbito de su competencia. Solo es posible la conducta dolosa, pues se desprende de la referencia que hace el texto a negaren abiertamente.
Podría apreciarse la causa de justificación de estado de necesidad si se reciben dos órdenes contradictorias y el sujeto no sabe por cuál decidirse. Surge un conflicto de deberes cuando las órdenes proceden de superior distinto y si fueran del mismo, la última anula la primera. Apartado 2. Incumplimiento de mandatos ilegales. Se recoge en el artículo 410.2 que, no obstante de lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general. Si la autoridad o funcionario público, conociendo la ilegalidad de la orden, la ejecuta, incurrirá en responsabilidad lo mismo que quien la emitió. No obstante, salvo supuestos claros de infracción legal del mandato, el inferior puede confiar en que lo ordenado por superior es lo correcto. Hay que tener en cuenta que ha desaparecido del Código Penal la eximente de obediencia debida. Apartado 3. Desobediencia reiterada de una orden. Se castiga en el artículo 411 a la autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido por cualquier motivo que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquellos hubieren desaprobado la suspensión. La pena es multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Nos encontramos ante lo que se conoce por la teoría de la remonstratio. El inferior puede pedir a su superior aclaraciones cuando entiende que el cumplimiento de la misma puede crear problemas. El delito se perfecciona cuando el funcionario insiste en no dar cumplimiento a lo que se le ordena. No obstante, el propio artículo 411 especifica que no hay obligación de cumplirla cuando se trate de una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición legal. Apartado 4. Denegación de auxilio. En el artículo 412 se tipifican varios supuestos en los que los funcionarios públicos no prestan el auxilio debido a la administración de justicia u otro servicio público cuando son requeridos por la autoridad competente o por particulares. Se castiga en el artículo 412.1 al funcionario público que, requerido por la autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la administración de justicia u otro servicio público. La pena es multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. A veces puede plantearse un conflicto entre el deber de no revelar noticias que tiene el funcionario público y cumplir con el mandato de la autoridad judicial. Se castiga en el artículo 412.2 cuando el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad y no prestare el auxilio debido. La pena será multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 a 3 años. Se castiga en el artículo 412.3 a la autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo, para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo. La pena es multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Apartado 5. Supuestos atenuados. En el artículo 412.3 hay una atenuación de la pena para los siguientes supuestos. A. Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas. La pena es multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público de 1 a 3 años.
B, para el supuesto de que el requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal. La pena es multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Por otro mal, hay que entender cualquier riesgo que, no estando tipificado en el Código Penal como delito, produciría un perjuicio para quien requiere la ayuda a un tercero o para los intereses de la comunidad. En todos los supuestos, la consumación se produce cuando el sujeto se niega a prestar el auxilio que le es requerido por la autoridad o por los particulares. No es necesario que se produzca ningún resultado y puede plantearse concurso de normas con la omisión de socorro o el deber de impedir determinados delitos, siendo de aplicación preferente por ser ley especial el artículo 412. Pasamos ahora a la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Apartado 1. Infidelidad en la custodia de documentos. Se castiga en el artículo 413 a la autoridad o funcionario público que a sabiendas sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo. La pena es prisión de 1 a 4 años, multa de 7 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la administración pública. Por tratarse de un delito especial, sujeto activo solo pueden ser las autoridades o funcionarios públicos. No obstante, solo podrán ser autores aquellos a quienes les esté confiada la custodia de los documentos por razón del cargo que ostentan. Estamos ante un delito especial propio y los terceros que participen en los hechos lo harán como inductores, colaboradores auxiliares, pero en ningún caso como autores en sí. Por sustraer hay que entender apoderarse de los documentos y sacarlos fuera del lugar destinado a su custodia. Destruir equivale a hacer desaparecer físicamente el documento. Inutilizar supone deteriorar un documento en el sentido de no poder surtir los efectos que persigue. Por ocultar un documento hay que entender esconder el mismo de forma que impida cumplir la finalidad a la que estaba destinado, siendo suficiente con dilatar su ausencia hasta que se resuelva sobre el mismo. No importa los efectos de la consumación del delito que el documento sustraído u ocultado aparezca más tarde. En todo caso, ha de tratarse de documentos de cierta importancia para la Administración y no de aquellos que tengan escasa o nula relevancia. Para determinar el concepto de documento a efectos penales hay que tener en cuenta lo que dispone el artículo 26 del Código Penal. Solo es punible la conducta dolosa, pues la autoridad o funcionario ha de actuar a sabiendas, locución que impide en este caso estimar el dolo eventual. También confirman que solo es posible la conducta dolosa las palabras sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare. La consumación tiene lugar en la sustracción del documento cuando éste queda en poder del sujeto activo del delito fuera del lugar donde debe permanecer. En la destrucción, cuando ésta es total o en proporciones que hacen inservible el documento para los fines a que estaba destinado, y lo mismo en el supuesto de inutilización. En la ocultación, cuando se cambia de lugar para que no surta los efectos a los que estaba destinado, y cabe la tentativa si el sujeto es sorprendido cuando pretende llevar a cabo cualquiera de las conductas indicadas y no consigue lo que pretendía. Es posible un concurso de delitos cuando la actuación con respecto al documento es para cometer posteriormente una estafa, utilizar el documento sustraído para llevar a cabo un chantaje, etc. Apartado 2. Destrucción o inutilización de los medios de protección al acceso de documentos secretos. El Código distingue dos supuestos, el realizado por autoridad o funcionario público y el llevado a cabo por un particular.
Se castiga en el artículo 414.1 a la autoridad o funcionario público que por razón de su cargo tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización. La pena es prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses y en cualquier caso inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. La conducta consiste en destruir o inutilizar los medios puestos para impedir el acceso al lugar donde se encuentran los documentos o consentir que lo haga un tercero. La autoridad o funcionario público ha de tener encomendada la custodia de los documentos por razón de su cargo. Tiene que estar restringido el acceso a los documentos. Se equiparan las conductas de inutilizar y destruir cuando sus consecuencias pueden ser distintas. Por medio de la destrucción es posible dejar libre el acceso a los documentos, mientras que la inutilización puede solo bloquear el acceso, situación que puede resolverse más tarde. La consumación se produce con la rotura, destrucción o inutilización de los mecanismos. Cabe también la tentativa, que se produciría cuando, pese a querer destruir o inutilizar los mecanismos, no se consigue. Y por su parte se castiga en el artículo 414.2 al particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refiere el apartado anterior y será penado con una multa de 6 a 18 meses. Apartado 3. Acceso a documentos secretos. Se castiga en el artículo 415 a la autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que a sabiendas y sin la debida autorización accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo. La pena es multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Sujeto activo del delito solo puede ser la autoridad o funcionario público que tenga el deber de custodia por razón de su cargo. Sujeto pasivo es la administración pública en cuanto afecta a su normal funcionamiento. Los documentos tienen que estar declarados secretos y esto ha de conocerlo la autoridad o funcionario público al que expresamente se le ha confiado la custodia. Esta no puede confiarse a cualquier autoridad o funcionario público, sino solo a quien corresponda por razón de su cargo. La Ley de Secretos Oficiales establece los documentos que tendrán la consideración de clasificados o secretos, secreto y reservado, así como sus efectos. La consumación se produce cuando la autoridad o funcionario público accede a los documentos secretos o consiente que otro lo haga. Apartado 4. Infidelidad en la custodia de documentos cometido por particulares encargados accidentalmente. Se castiga en el artículo 416 a los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos por comisión del Gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos. La pena es prisión o multa inmediatamente inferior a las respectivas señaladas en los 3 artículos anteriores. Ahora, el sujeto activo del delito es un particular. No se recoge la posibilidad de que el encargo se hiciera a autoridades o funcionarios públicos a los que no correspondiera la custodia por razón de su cargo. Solo cabe un encargo accidental a los particulares que ha de hacerse por quien tenga competencia para ello, esto es el Gobierno o autoridades o funcionarios públicos a quienes hubieran sido confiados por razón de su cargo. Apartado 5. Revelación de secretos o informaciones. Se castiga en el artículo 417.1 a la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados.
La pena es multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo a 1 a 3 años. En el párrafo segundo se recoge un supuesto agravado cuando de la revelación a la que se refiere el párrafo anterior resultare grave daño para la causa pública o para un tercero. La pena es prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años. Se plantea una causa de justificación en base a lo que dispone el artículo 407.2 de la LECRIM. No podrán ser obligados a declarar como testigos los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida. La referencia del texto a no podrán ser obligados hay que entenderla en el sentido de que pueden declarar si lo desean. Tienen la opción de hacerlo o no. Si declaran, pueden incurrir en el delito del artículo 417.1 del Código Penal, aunque estarían amparados en el estado de necesidad si lo revelado es de notable importancia. Se agrava la pena en los supuestos de revelación de secretos de un particular en el artículo 417.2. Y la pena es prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Hay que entender que en la revelación de secretos de particulares, estos han de ser conocidos por la autoridad o funcionario público por razón de su oficio o cargo y además les esté prohibida su divulgación. Deberá referirse a secretos que puedan ocasionar perjuicios de cierta entidad a los particulares. Cuando se trate de secretos prácticamente sin relevancia para el particular, habría que recurrir a sanciones administrativas y no penales. Apartado 6. Utilización de secretos por particulares. Se prevén dos supuestos según que resulte grave daño para la causa pública o para tercero o que no surtan tales efectos. Se castiga en el artículo 418 al particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad. La pena es multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de 1 a 3 años. El texto legal hace referencia a que la información se obtenga de un funcionario público o autoridad sin indicar expresamente que la autoridad o funcionario público tuviera conocimiento de tales secretos o información privilegiada por razón de su oficio o cargo. Puede ocurrir que los secretos los conozcan a su vez por otros funcionarios, por lo que estos casos han de quedar excluidos del artículo 418. Comprendiendo solamente el secreto o información que se obtiene por la autoridad o funcionario que la conoce por razón de su cargo. El particular ha de conocer el origen ilícito de la información que le ha sido facilitada y utilizarla de forma dolosa. Para la consumación del delito se exige un resultado que se refleja en el aprovechamiento para sí o para un tercero del secreto o la información. En materia de concurso, los problemas que puedan plantearse respecto a los artículos 417 y 598 han de resolverse por aplicación preferente de este último en base al principio de especialidad. Apartado 7. Supuesto agravado. Se castiga en el inciso último del artículo 418 al particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto a la información privilegiada obtenida de funcionario público o autoridad si resultara grave o daño para la causa pública o para tercero.
La pena es prisión de 1 a 6 años y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de 6 a 10 años.